va a hablar de cuestiones, algunas relacionadas con el libro y con lo dicho por don Manuel. Pues sí, pero como he sido invitado a un bautizo y soy un tío, tengo que agradecer en primer lugar al padrino, a los padres, que me invitaran a la fiesta del embarazo primero, ¿no? En uno de los primeros seminarios y hoy a esta publicidad, hacer público esta criatura, ¿no? Y es curioso porque yo había empezado a preparar estas páginas con una cita de Manolo, del prólogo, que dice: nuestra concepción del mundo postula una continuidad física y una discontinuidad metafísica entre los humanos y los animales. En contraste, los amerindios postulan una continuidad metafísica y una discontinuidad física entre los seres del cosmos, ¿no? Me pareció desde las primeras páginas una clara llamada de atención a uno de los motivos por el que siempre me han fascinado en este tipo de encuentros con antropólogos, psicoanalistas, terapeutas y otras profesiones varias que indagan cómo somos las personas en contextos diversos y en distintas culturas. Que las categorías que empleamos aquí, y hay muchos aquí, y habitamos muchas formas del aquí, y las categorías que empleamos y con las que vivimos en los allís, y hay muchos allís, ¿no? Hay muchas formas de allí. Estas formas categoriales para pensar el mundo y vivirlo están hechas básicamente de diferencias, de contrastes, de extrañezas. Quisiera subrayar mucho hoy la palabra extrañeza, que me parece que es una de las virtudes intelectuales y éticas y caracteriológicas más importantes, ¿no? Esas extrañezas nacen, por ejemplo, de encontrarnos con personas que se viven de maneras sorprendentemente diferentes y al parecer extrañas, ¿no? Y este movimiento de percibir la extrañeza de las diferencias externas de la amplia geografía física y moral y cultural del mundo no se detiene, porque su paso siguiente, y es su paso inevitable, como le pasó a Michel de Montaigne en los ensayos, es maravillarse y extrañarse de nuestras propias categorías para pensar nuestro propio mundo, nuestras prácticas y nuestras identidades. Pero ¿cómo es que pensamos esto así? ¿Cómo es que vivimos esto así, ¿no? Y entonces tan maravilloso es descubrir que en algunas culturas los humanos tienen varias almas, o que la transición hacia la adultez de las mujeres es de una manera sorprendente, y esas varias almas tienen muchas extrañas relaciones entre sí y varios cuerpos. Como pensar, es tan extraño, digo, como pensar, si lo pensamos despacio, que solo tenemos un alma que habita en un único cuerpo, por muchas raras relaciones que existan entre esa única alma y ese único cuerpo. Pues yo creo que una de las lecciones de este libro, y no sé qué efectos terapéuticos tiene eso, no me atrevo a decirlo, es este aprendizaje de extrañezas, ¿no? Manolo decía que es un libro gordo y pesado, ¿no? Pesa en la mano, ¿no? Y a veces parece incluso un libro excesivo con sus 700 y pico páginas, ¿no? Yo diría que no lo es. O sea, me sorprendí a mí mismo en un largo puente con una buena chimenea, un par de tardes o tres, acabando de leerlo, yendo de desconcierto en desconcierto y de perplejidad en perplejidad. Parece un libro heterogéneo, había una expresión antigua, un bric-a-brac y una moneda de piezas arrojadas sin concierto, pero no lo es en absoluto. Hay una fina organización del texto en las grandes temáticas que Manolo ha resumido como las temáticas del seminario, que construye o que descubre más bien un mapa de contrastes en el que se le dan vueltas y vueltas a las formas de la condición humana allí, aquí, todos los allís, todos los aquís, cuando sobre todo la condición humana se descubre herida y cuando se descubre cuidada. Bueno, las extrañezas que digo y que se despliegan, como les comentaba, en contrastes y en proposiciones contrapuestas, van, si uno lee con
con la pasión que el libro mismo suscita, van adquiriendo perfiles nítidos. Hay algunas cosas, quizá las cosas importantes, las que aprendemos por contraposiciones y no por semejanzas. O al menos aprendemos que para aprender primero hay que reconocer la particularidad específica de lo que no es idéntico y luego ver si encontramos semejanzas en las cosas que vamos viviendo, ¿no? Y vendrá como nos apañemos con eso, ¿no? Y cada uno de los lectores probablemente nos apañemos como podamos, ¿no? Cada uno de nosotros, cada uno de los autores que hemos colaborado en el proyecto, pero sospecho que cada uno de los distraídos lectores que algún día se encuentre con el libro y lo habrá hacer desde los recursos escasos desde lo que disponga. Por ejemplo, proyectando las frágiles semejanzas, los conceptos de métodos, de objetos, que atraen nuestras dedicaciones cuando tenemos profesiones y que constituyen nuestras pasiones cuando nuestras profesiones son vividas. Y quizá esto que digo es una confesión en parte, fíjense, de una derrota, porque cada uno de los autores hemos seguido con nuestras pautas disciplinarias, es decir, con las creencias que temas y tradiciones han ido configurando en cada una de nuestras profesiones. A lo mejor hubiera sido bonito, pero no sé cuántas generaciones serían necesarias para que pudiéramos romper incluso la misma profesión que nos constituye. Pero quisiera pensar hoy, a pesar de lo que diré a continuación, que lo que yo he hallado como lugar de mis extrañezas no es una manía de filósofo, sino quizá un descubrimiento del lector. Dicho en otra jerga, el proyecto de la Fundación CITAB, que ha convocado los seminarios, tiene una vocación transdisciplinar que intenta, y casi voy a decir atenta, para romper con la comodidad de los caminos de nuestras disciplinas. Y eso es un requisito, diría yo, si las cuestiones de las que tratamos han de afrontarse con seriedad. En este caso, por ejemplo, las prácticas terapéuticas de la residencia Berzosa, que están presentes en el libro y que me resultan fascinantes, y más en general, las de las maneras en las que esta vez aquí pueda atenderse a la cura de la herida de las personas, ¿no? Pero bueno, de hecho voy a hablar desde mi lugar como uno de los focos, o en concreto dos focos que me iban atrayendo, que iba descubriendo en el libro y que me mantenían fascinado y atado, tomando notas en las páginas finales. Una de las cosas buenas que tiene el libro es que te da mucho sitio para poner notas finales, y que curiosamente luego al final me di cuenta si es, Dios mío, lo que decía el título del libro, ¿no? Y esas dos cuestiones son, en primer lugar, algo que tiene que ver con una rara creencia que mantiene nuestra cultura y de la que en parte hablaba Manolo, y la otra tiene que ver con la violencia. Y es que en Occidente tenemos arraigada una rara creencia, y cuanto más se piensa, más rara es, que está relacionada con la discontinuidad metafísica a la que hacía alusión Manolo antes. Y esta creencia dice que hay un yo interior y que ese yo es verdadero, que es el verdadero yo. Y sobre esta creencia fundante montamos toda nuestra comprensión de la ética, toda nuestra comprensión de las virtudes, es decir, toda la panoplia, y panoplia lo digo en sentido técnico porque son armas, de los conceptos de sinceridad, de veracidad, de responsabilidad, de cuidado de sí y de los otros, y de todas nuestras facultades, la de la imaginación, la memoria, el juicio, las emociones y las pasiones. Y montamos sobre esa creencia, en último término, el sentido y el significado de lo que hacemos y aún de nuestra vida, mi yo verdadero interior. Podríamos trazar la genealogía de esa creencia. No en vano somos una cultura que ha hecho reflexiva su relación con la tradición y ha inventado la hermenéutica de los textos fundantes y sagrados para entenderse a sí mismo. Y podemos también ir dibujando los hilos finos en los que esa creencia de que hay un yo interior que es verdadero, incluso a veces bueno y bello, se ha ido entretejiendo esa creencia en nuestras prácticas y en nuestras instituciones, incluso en nuestras instituciones políticas,
como muestra, por ejemplo, el concepto de soberanía. Pero esa creencia es muy rara, como digo. Por un lado está tan arraigada que no podemos desprendernos de ella, y por otro lado, a poco que empecemos a trabajar con ella, a hacerla explícita, se desilvana. Que está arraigada lo muestra, por ejemplo, cómo incluso en todas las prácticas terapéuticas de las que trata el libro, y todas las prácticas analíticas, en el sentido de psicoanalíticas, de las que aparece en el libro, esa creencia se mantiene y resurge. Se habla de las emociones que surgen de dentro, ¿no? O se habla del self constituido como una responsabilidad para el sujeto, como si estuviera dentro, ¿no? Y los estudios sobre la ontogénesis de las personas, que hay varias formas de plantearlos en el libro, se basan en la construcción de este su-self y los bienes y los males que en los procesos de esa construcción que les acaecen al self, al yo que se construye, son los tópicos en relación a los cuales atendemos a curarlo, a sanarlo, a reestructurarlo, y para hacer de ese yo interior un yo que sea verdadero, bueno y bello. Podríamos hablar, y yo diría que en parte es a lo que me dedico, porque con eso me gano el pan, de cómo Platón, Agustín de Hipona, Descartes, son los nombres que han diseñado, y casi diría inventado, ese yo interior verdadero, bueno y bello, ¿no? Y como digo, no podemos fácilmente desprendernos de esta creencia, de la idea de que las emociones y las creencias, las virtudes y los conceptos están dentro, y que nos relacionamos con los otros por medio de un opaco espejo, que es el opaco espejo de la corporalidad, que siempre entorpece, porque nos violenta o porque lo violentamos, porque no se nos entiende fácilmente, ni nos entendemos, porque somos seres opacos. Y podría dar múltiples ejemplos de cómo esa creencia, porque está en nuestras vidas cotidianas y porque está en nuestras disciplinas, aparece por doquier en nuestro libro, pero os diría que en la vida cotidiana, cuando hablamos, siento dentro que esto no es verdad, o siento dentro que sí me decía la verdad. Pero hay muchos argumentos, no solo razones teóricas, sino descubrimientos de nuestras prácticas epistémicas y de nuestras prácticas morales, que se enfrentan a esa creencia y que sospecho seguirán sosteniendo con tesón las concepciones religiosas y luminosas de la existencia humana, ¿no? Y llevan enfrentándose a esa creencia varios siglos, pero casi como que a veces tienen la batalla perdida. Y permitidme dos argumentos que me parecen bastante obvios. Y el primero reza que si lo más íntimo es nuestra piel, que hay más íntimo que una caricia o un beso, el interior en el que habita el yo no es el cuerpo, ni siquiera el cerebro, su último refugio, sino ese contacto con el mundo, que es el de la piel. Si el interior es la mente, o el alma, o el ánima, estas no pueden estar en un cuerpo cuya intimidad precisamente es su exterior. La discontinuidad metafísica que decía Manolo es precisamente eso. El segundo argumento que podríamos lanzarle a esta creencia, quizá inútilmente porque es parte constitutiva de nosotros, dice que nuestros conocimientos de cómo llegamos a ser personas en nuestra cultura y en otras culturas indican más bien que nuestros yoes, si es que podemos llamarlos así, porque hasta lo dudamos, están hechos básicamente de otros y de mundo, que nuestra mente es una mente extensa en el mundo, está extendida en el mundo, que las prácticas relacionales con los otros son precisamente lo que constituyen gran parte de lo que llamamos nuestros contenidos mentales. Si pusiera un término filosófico, diría que el yo es siempre una función, una variable en una función relacional. No es otra cosa. Según sea la relación, así será el yo del que estemos hablando. Y lo que pasó, a lo mejor, y me perdone Agustín de Hipona, que era santo, es que peraltó una forma de relación y la convirtió en omnipresente. Bueno, la segunda cuestión que
que se parece a esta primera, al menos en parte, pero que me llevaría mucho justificar la relación con esta creencia primera en el yo profundo, y es una relación metafísica, es que hay algo así como una recurrente fascinación que se hizo explícito en el tercer seminario y en la tercera parte del libro, Violencia y Discordia, pero que está presente en muchos lugares del libro. Esta segunda creencia dice que hay un carácter fundante de la violencia en la condición humana, que hay una primacía ontológica de la violencia. Desde nuestras mitologías, y hay muchos trabajos sobre la contextura metafísica y mítica de nuestra cultura y de nuestra mente, a nuestras interpretaciones normales de los comportamientos diarios, y así casi estoy hablando como ciudadano irritado por la violencia de la política. Digo, desde nuestras mitologías a estos comportamientos ciudadanos, a los trabajos psicoanalíticos que están presentes en el texto, se parece dar por sentado que en el origen, como dijo Heráclito, está el hecho de que la guerra es el padre de todas las cosas. No la diferencia, la guerra. No la contraposición ni la desemejanza, la violencia. No es solo la cuestión mítica o arquetípica del origen. También y sobre todo, y esto es lo que me inquieta, es que ese origen mítico de la violencia como origen se reaviva, se reactualiza en nuestras prácticas sociales y en una difundida percepción de las filosofías políticas, por así llamarlo, agonistas, que insisten que todo tiene primero que ser pensado como violencia o a lo sumo como violencia domesticada, que la cultura es domesticación de la violencia, pero que realmente lo que sucede es que la violencia y la discordia son términos prioritarios ontológicamente, tienen más densidad, más realidad ontológica, ¿no? Yo quiero hacer notar que los términos violencia y discordia son términos fuertes, ¿no? Son términos densos, y que el mecanismo, y este sí que es un mecanismo mítico de su prioridad ontológica, y el mecanismo mítico de su domesticación, ya sean las versiones de Nietzsche, de Freud o de Schmitt, es un mecanismo que es cuestionable, ¿no? Es un mecanismo realmente muy bien montado, porque nos expulsa a los que quizá nos sentimos a gusto con él al reino del buenismo bien pensante o algo por el estilo, como si fuéramos ingenuos, ¿no? Y yo creo que es una creencia, igual que podíamos sospechar del yo interior en base a una serie de argumentos, que puede ser sometida a sospecha por un principio antrópico, que es el principio que utilizan los físicos, si me permiten la divulgación, de que cualquier teoría del cosmos que hagamos tiene que explicar que estemos explicando el cosmos, ¿no? Este principio antrópico trataría de decir que si estamos aquí es porque la violencia no fue el origen, sino que había algo más en el origen, ¿no? El camino aristotélico, por ejemplo, y lamento citar al griego, ese que tan mal ha interpretado la metafísica occidental, apuntaba que había una forma de socialidad natural, una forma de vínculo fundante de los afectos de las personas, pero parece que ese argumento ya se nos ha sido vedado porque en el origen está en la violencia. Pero es que el problema no es solo ese. Si la violencia está al origen, en el mal está en el origen. Y si el mal está en el origen, también lo estará la fuerza misteriosa dentro de nosotros, en la naturaleza, en un Dios siempre perverso, la fuerza misteriosa que lo engendra. No voy a seguir discutiéndolo, sino solo que quería apuntar a la sospecha sobre esa creencia y sus relatos, y decir que nos han cegado a pensar más bien que lo que importa no es el origen mítico de la violencia primordial, sino más bien la frágil, menesterosa y precaria condición humana, lejos de las omnipotencias de los dioses, de la historia o las omnipotencias de la naturaleza, lejos de la transparencia del yo, interior bueno y bello.
Y pensar que esta condición precaria, menesterosa, indica que, porque podemos ser heridos en nuestra vida natural y social, lo que prima no es la violencia, sino la herida y la cura. Me diréis, bueno, entonces si está la herida, está la violencia. No, no es lo mismo la violencia que la herida, ¿no? Entonces, igual que antes, decía que Agustín de Hipona peraltó la idea del yo al peraltar una forma de relación. Yo pensaría que no es necesario peraltar, ponerle coturnos como trascendentes de origen o de ontología a la fragilidad de esta condición humana, ¿no? Como cuando hacemos, pienso, al considerar la violencia y la discordia como originarias, ¿no? Bueno, perdonen que en esta última parte me haya deslizado un poquito a convertirme en parte implicada en estas disputas, y no lo hago, insisto, como filósofo, sino como ciudadano, ¿no? Pero creo que el libro las recoge y las apunta, ¿no? En la primera disputa, la del yo verdadero, el libro tomado en su conjunto, y me dirán, a lo mejor no se puede tomar en su conjunto, bueno, es la manera como yo en estas tardes de chimenea llegué a tomarlo, plantea perplejidades, cómo es que el yo es tomado como algo interior, verdadero, bueno y bello. En la segunda creencia que he apuntado, la de la originalidad de la violencia, quizá debería haberlo hecho algo más. Y aunque sostendría que muchos de los impactantes y serios y muy impactantes relatos que recoge sobre las prácticas de psicomotricidad o de terapia y de reconstrucción del self herido abundan más en considerar la precariedad y no el mal ontológico primitivo como el tema de nuestro tiempo, al menos en los lugares en los que hemos habitado. Bueno, tampoco yo he puesto como Manolo nombres a los capítulos y a los libros que acabo de decir, pero podría hacerse sin dificultad. No estoy haciendo una recensión, que ya es inmejorable, la que se hace en la introducción al volumen, ¿no? Solo les he contado la manera en que se ha acabado de configurar mi lectura, que, como decía, iba de fascinación en perplejidad y de asombro en extrañeza. Y por mi parte yo les deseo a ustedes, como una forma de superior agradecimiento a todos los autores, a los editores y a los patrocinadores, pues esa sensación de la fascinación y la perplejidad y del asombro y la extrañeza. Muchas gracias.